Bienvenido a una segunda lección sobre la convertir base de 10 números en bases diferentes. En este método estaremos utilizando una calculadora para convertir a diferentes bases. Comencemos considerando el número 1432 hexanewtones bases diferentes. En la base 10, la base con la que estamos trabajados, conocemos el que representa 1, 1000. Conocemos los 4 representan 400'S. Conocemos los 3 representantes 310'S, y los 2 representantes 21'S nos da nuestro número en la base 10 de 1432. Otra manera de representar los valores del lugar en la base 10 debería tomar nuestra base 10 y comenzar con 10 al 0 que nos daría los unos, y luego pasar a la izquierda agregando 1 al exponente cada vez. 10 al primero sería el valor del lugar de los 10, 10 al segundo serían los cientos, 10 al tercero serían los mil y así más. Entonces, si miramos este mismo número en una base diferente, los valores del lugar cambian. Para la base 5, aviso como comenzamos con 5 al 0 con los únicos, pero luego hemos 5 al primero con los 5 seguidos por 5 al segundo el valor de los 25, entonces 5 a los terceros o al valor del lugar de 25, 25 y siguiente. Si cambiamos a la base 6, aviso como de nuevo el cambio de valores de lugar. Y así si queremos escribir estos números en base 5 y 6, en base 10 hexalitros que ahora representa 1, 125, los 4 representa 4 de los 25. Los 3 representan 3, 5 y los 2 representan 2, danos 242 hexanewtones la base 10. Para un aviso de base 1432 6 aviso como esto sería igual a 380 hexanewtones la base 10. Pero el objetivo principal en esta lección es comenzar con un número en la base 10 y escribirlo con una base diferente. Para hacer esto, estaremos utilizando un método de calculadora donde el número 1 encontrará la mayor potencia de la base b. Eso se dividirá en el número dado al menos una vez y luego se dividirá. 2. Mantenemos toda la parte número y multiplicamos la parte fraccional o decimal por la base b. Pasa 3, repetiremos el paso 2, manteniendo toda la parte del número, incluyendo 0, y llevando la parte fraccional o decimal al próximo paso hasta que se obtenga un resultado de número total. Paso 4 recopilaremos todas las partes de número para obtener el número en la base b. Antes de mirar nuestros dos ejemplos, vamos a ver por qué funciona este método. Si consideramos el número 2573 de hexanewtones la base 10, avise como la mayor potencia de 10 que dividiría al menos una vez en el número dado sería 10 al tercero o 1000. Entonces, si tomamos 2573 y lo dividimos en 1000, nos da 2.573. Por lo tanto los dos nos dicen que tenemos 2000 en 2573. Pero aviso como la parte decimal representa la parte fraccional de 1000 que restablece después de dividir por 1000. Así tomamos solo una parte decimal y lo multiplicamos a base de 10. Aviso como esto nos da 5.73 donde los 5 nos dicen cuántos cientos permanecen. Estos 5 representa 500. Toma esta parte decimal multiplicar por la base 10, nos dice cuánto quedan 10 Siemens hay 7 10 o 70. Y luego finalmente el punto 3 por 10 nos da cuánto muchos permanecen, hay 3 unos. Ahora vamos a ver nuestros ejemplos. Queremos convertir la base 10 número 214, a la base 3. Creo que siempre es útil escribir los valores del lugar para la base dada que ya he hecho a continuación. 3 al 0, el valor del lugar de 1, el 3 del 1 sería el valor del lugar de los 3, el 3 al segundo sería el valor del lugar de Nines y así siguiente. Para empezar, queremos encontrar el poder más alto de 3 que dividemos al menos una vez en 214. Bien aviso 3 al quinto sería demasiado grande para dividirse por 3 al cuarto o 81. Porque estaremos dividiendo por 3 al cuarto. Aviso como nuestro número en la base 3 tendrá 1, 2, 3, 4, 5 valores de lugar. Vamos adelante y configure eso. 1, 2, 3, 4, 5, solo para que no perdamos ningún valor de lugar. Así que ahora vamos a tomar 214, y dividir por 3 a la cuarta o 81. Ahora tomaremos todo el número parte o 2, que será el dígito en el valor del lugar de los 81. Así que vamos a poner 2 aquí, y ahora vamos a restar los 2. Que dejará la parte decimal tan, 2,
entrar, y ahora cada vez que vaya a multiplicar por la base que en este caso sería 3, so x3 enter, ahora vamos a tomar todo el número parte otra vez, del que nos dará el dígito al valor del tercer al tercer lugar o al valor del lugar de 27. Ponemos 1 aquí. Y ahora resultaremos toda la pieza del número restruir 1, entrar y multiplicarlo de nuevo por la base. Nuestra base es 3, so x3 enter. Toma todo el número parte de 2, eso es nuestro dígito siguiente para el valor del lugar de segundo o de 9. Resta todo el número de 2 y multiplique por 3 otra vez. So x3, enter. El próximo dígito será 2 que serán en el 3 al primero en el 3 lugar de valor. Resta todo el número de 2 y multiplique por 3 otra vez. Aviso como el resultado es un número entero, así que sabemos que hemos hecho. Este es el dígito del valor del lugar. Entonces, lo que hemos descubierto es que 214 en la base 10 es igual a 2, 1, 2, 2, 1 en la base 3. Para verificar esto, vamos adelante y expanda 2, 1, 2, 2, 1 en la base 3. Esto 2 representa 2 por 3 al cuarto. Este representa 1 por 3 al tercero. Esto 2 representa 2 por 3 al segundo. Esto 2 representa 2 por 3 al primero. Y finalmente este representa 1 por 3 al 0. Simplificamos, obtenemos 214 base 10 verificando nuestra respuesta. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Convertiremos la base 10 número de 13.967 a base 7. Aviso para comenzar a escribir los valores del lugar para la base 7. Estamos buscando el mayor poder de 7. Que dividemos al menos una vez en 13.967, que serían 7 al cuarto. 7 al quinto sería demasiado grande, por tanto que estamos dividiendo por 7 al cuarto para comenzar. Nuestro número en la base 7 tendrá 1, 2, 3, 4, 5 valores de lugar o 5 dígitos, así 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora dividiremos. 13.967 divididos por 7 al cuarto 2.401 nos dan esto. Tomamos solo la parte de número entero para nuestro primer dígito que es 5. Y ahora resultaremos toda la parte número, luego multiplicar por base 7. So, 5 y entonces x7. El próximo dígito es 5 toda la parte número. Y ahora resultaremos 5 y multiplicar por 7 de nuevo. El próximo dígito también es un 5. Resta toda la parte número y se multiplica por 7. Aviso, aquí no hay ninguna parte número entero, y por lo tanto el próximo dígito sería 0 y multiplicamos 7 de nuevo. Esto debe ser el último dígito. Así que este producto debe ser un número entero que es. Nuestro último dígito es 2. Así que hemos encontrado que 13.967 base 10 es igual a 5, 5, 5, 0, 2 base 7. Y de nuevo compruebe esto, vamos adelante y ampliemos 5, 5, 5, 0, 2 en la base 7, que ya he hecho aquí solo para verificar que nuestra respuesta es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.